Qué chulo tu piso, Toñi, me encanta. ¿Qué te parece, Silvia? Parecía que no iba a llegar nunca, y mira, y al final Y aquí estamos. aquí estamos celebrándolo. ¿Qué te parece? Me encanta, de verdad. ¿Quién nos lo iba a decir, no? Después de tanto tiempo, desesperada. ¿Y cómo empezó todo? Pues mira, todo empezó en la casa de acogida, que me propusieron, pues como no tenía vivienda ni recursos para adquirir una vivienda, que me apuntara a los pisos de protección oficial. Y bueno, pues nada, cada año has de ir renovando la solicitud. Pero mientras tanto, a todo esto, desde AREP me propusieron en el área de Habitatge ir a vivir en un piso que tienen con soporte a la llar. Y bueno, pues nada, yo en ese periodo pues he ido renovando la documentación y bueno, sinceramente lo veía como muy lejano. Total, que coincide que yo en el piso que tengo de Suport a la Llar con AREP ya me vence, bueno, en la estancia, bien, yo lo sabía. Pero estuviste un montón de años. Sí, sobre unos 4 años aproximadamente o más, 4 o 5 años he estado. ¿Y cómo era la vida esa en el piso? Bueno, muy variopinta, la verdad, sinceramente, ha habido de todo. ¿Pero vivía sola, acompañada? No, vivía acompañada. Normalmente éramos de 2 a 3 personas. Tanto podía ser una chica como un chico. Y bueno, he compartido con hombres y mujeres. Y bueno, ya te digo, ha habido de todo. Para mí el periodo más bonito del piso de AREP ha sido la pandemia, que lo viví con una chica que venía para una estancia de una semana por una emergencia y total que le pilló allí el COVID y pasamos toda la pandemia juntas. Y es pese a la circunstancia del COVID, para mí es un periodo muy agradable porque nos llevábamos súper bien, nos entendíamos a las 1000 maravillas. ¿Y luego cómo sigue todo, Toñi? Pues mira, luego sigue que, pues lo que te estaba contando antes, ¿no? Llega un momento en que yo me tengo que ir y bueno, pues nada, desde ahora me dicen que tranquila, que a mi ritmo, pero bueno, mi responsabilidad era que tenía que buscar un sitio para vivir. También porque tú sentías quizás que habías como completado ya tu proceso, ¿no? Correcto, Sí. exactamente, y era la hora de, bueno, por decirlo de alguna manera, independizarme ya y de soltar la mano que me tenía cogida. Y bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Que llego un día a casa y bueno, llega una carta de Habitatge. La verdad que en ese momento, como estaba iniciando un nuevo trabajo, iba agotada, unos nuevos horarios y demás, lo vi y digo, bueno, coincidía que había quedado con una persona de Habitatge para al día siguiente y dije, bueno, pues mañana lo miramos, sin más, me fui a dormir tal cual. Total, que a la mañana siguiente quedo con esta persona de Habitatge y digo, mira, lo que me he recibido esta carta, digo, mira, a ver, ¿de qué se trata? Y de pronto esta persona me dice, Toñi, íbamos a tomar un café y me dice, Toñi, vámonos para la red, que vamos a hablar con otra persona, a ver si es lo que yo pienso. Total, que sí, que me dicen, Toñi, que te ha tocado un piso. ¿Que en la carta que llevabais en la mano ponía eso? Sí. Madre mía, qué Y yo fuerte, sin saberlo, pero yo sin saberlo. O sea, yo me fui a dormir esa noche y dije, bueno, ya mañana la miro. Pero esto, vamos por partes. A Pero ver. esto, ¿cuánto tiempo de búsqueda? O sea, porque claro, Yo he estado apuntada más de 6 años para que te tocara... para que me tocara ese piso, pero yo en AREP Sí. ya llevaba como un año o año y algo, si no casi ya rozando los 2, buscando ya piso para marchar los lunes a las bolsas de lluvia, particulares, para compartir pisos, O sea, habitaciones, muchas posibilidades, ¿no? mucho. Y estaba
horrorizada, pero horrorizada porque no sabía ni por dónde salir ni dónde me iba a meter, porque es que no le veía salida, pero ninguna, ¿eh? O ¿Qué sea, ofertas encontrabas? pues mira, una habitación de 600 euros, o sea, Una incluso habitación. una habitación por 600 euros. Ya. O sea, más de lo que estaba pagando en la actualidad y más de lo que ahora pago aquí. Ya, pero esto es desmotivante, o sea... Yo de verdad, llegó un momento en que sinceramente estaba muy preocupada, muy tensionada y no sabía para dónde tirar, ya te digo, hasta que llegó este día que la carta y mira, es que sí, Toñi, que te ha tocado un piso, mira, ni cuando lo vine a ver, ni cuando me dieron las llaves, ni cuando ya sabía que era mío, no me lo podía creer. Digo, Toñi, te ha llegado en el mejor momento. Bueno, todo el mundo se ha alegrado un montón. Todas las personas que hay a mi alrededor se han alegrado muchísimo. Y estoy de verdad todavía que no me lo creo. Me ha dado mucha paz mental. Me ha dado mucha paz mental, mucha tranquilidad. Me levanto con otro ánimo a trabajar. O sea, es un motor de vida este piso para mí, un motor de vida. Es que ahora me Sincera. vienen dos preguntas para hacerte, no sé por cuál empezar. Dime. Porque pienso, ¿cómo ha cambiado, no, tu vida en estos, no sé, 6 años o el tiempo que lleves? Mira, Desde la primera vez que encontraste a Arep sí, hasta pues mira, el día de hoy. pues mira, Vaya giro. pues un giro de 180 grados, no, de 300. Pues mira, te contaré. Yo hace como 6 o 8 años, así aproximadamente, sí, por ahí, yo me vi en la calle con una maleta, tal cual, te lo digo. O sea, en horas yo estaba en la calle con una maleta. De ahí me fui a una casa de acogida para mujeres maltratadas por violencia de género. Y bueno, imagínate pues compartir una vida con 25 mujeres más, con su misma situación, y bueno, ver que de un día al otro lo has perdido todo, tu casa, tus cosas, tus pertenencias. Y luego, ¿qué dices ahora? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Para dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Sin trabajo, sin dinero, sin casa. Aunque el camino ha sido muy, muy, muy largo, ha sido, bueno, dando pasitos a pasitos, conociendo a Arep. Arep ha sido, bueno, no ha sido, no, es súper importante en mi vida, a nivel laboral, a nivel personal. O sea, yo, por ejemplo, el seguimiento que tenemos en el Arep del Centro Especial de Trabajo, con el psicólogo que nos lleva, también ha sido un puntal en mi vida, pero mucho, en momentos muy, muy complicados también. Y ha sido, bueno, un proceso, ir dando pasitos a pasitos, estar muy, muy bien acompañada, muy bien rodeada, con personas que me han dado la mano, que me han ayudado, que me han dado soporte. Y también, Toñi, todo lo que has puesto tú de tu parte, ¿no? Porque los profesionales te han acompañado, Sí. pero todo el esfuerzo que tú has hecho, ¿no? Por crecer, por seguir adelante, Sí. por luchar muchísimo. La verdad O sea, que que sí, toda esa fuerza de voluntad y ese ímpetu tuyo, eso lo has Sí. puesto tú. la verdad es que he luchado, he querido luchar, Ujú. he querido ir dando pasitos adelante. A veces ha habido que me ha costado más, ha habido que me ha costado menos, pero sí, pero veo que ese luchar y ese dar pasos hacia adelante, a poquito, y bien acompañada y bien rodeada, es súper importante tener ese apoyo
emocional, incondicional. O sea, a mí me ha ayudado para decir, venga, Toñi, un paso adelante, venga, Toñi, ahora, venga, sal de esta, tira para adelante. Y es lo que me ha dado fuerza para, bueno, conseguir, la verdad, pues mira, la casa, una estabilidad laboral, una estabilidad emocional, aunque ahora esté emocionada. Tengo salud, estoy rodeada de buenas personas, en general en mi vida. Porque a nivel laboral también ha sido, ¿no? Como evolucionando, pasando de Exacto, unos trabajos a otros hasta ahora exacto, conseguir una exacto, estabilidad, ¿no? ¿Por qué exacto. trabajos has ido pasando? Pues mira, yo primero estuve en AREP en el área de limpieza. Lo que pasa es que tengo problemas de espalda y lo tuve que dejar, sinceramente. Luego, pues la verdad, volví al prelaboral, estuve haciendo un prelaboral y luego había la tienda de Cal Romesco, que era de productos ecológicos, y bueno, a mí la verdad siempre me ha apasionado trabajar de cara al público, me ha apasionado, pero bueno, tenía miedos, tenía inseguridades, llevaba muchos años sin trabajar y bueno, no confiaba en mí y todo el mundo apostaba por mí, pero yo no. Y entonces, bueno, ha sido un proceso de poco a poco, decir, coger confianza, sentirme a gusto en el trabajo. He tenido muy buenos compañeros que han tenido mucha paciencia, mis jefes también han tenido paciencia, han confiado en mí y eso no tiene precio, Silvia. Y te ha ayudado poco a poco, ¿no? A superar esos miedos. Esos miedos, esas inseguridades. Bueno, ya también a veces me pasa un poquito, que sinceramente cuando hago como un cambio en mi vida, como que yo misma me tambaleo hasta que voy cogiendo confianza, seguridad y decir, sí, Toñi, lo puedes hacer, eres apta, te apoyan, no te llaman la atención, por lo tanto estás haciendo bien tu trabajo. Y así fue, ¿no? En la botiga de Cal Romesco. Exactamente. Lo del dolor de espalda, pienso, bendito dolor de espalda, lo bien que le vino a Cal Romesco este dolor de espalda. Sí, la verdad. Tú entraste es que claro, a lo mejor no puedo mover cajas y al final era la que más cajas movía. Sí, yo la verdad es que Cal Romesco, mira, de verdad. ¿Nunca te volvió a dar el dolor de espalda en Cal Romesco, No. O sea, ahí desapareció. O sea, ahí de verdad. Y mira que movías cajas. Sí, y pesaban, Por eso, y pesaban. Pero mira, a mí Cal Romesco me dio la vida. Yo se lo decía siempre al psicólogo, digo, a mí el Romesco me ha dado la vida. ¿Y tú se la diste a la tienda? Yo, de verdad, lástima. Yo, el día que nos comunicaron que cesaba la actividad, digo, yo lloré, digo, madre mía, qué poquito me dura lo bueno. Porque yo, de verdad, si algo, ahora disfruto mi trabajo, lo disfruto, pero Cal Romesco volvería 100 veces. Yo también. 100 veces. Vamos a montar Cal Romesco. Vamos de nuevo a montar un Cal cuando Romesco. tú quieras, tú quieras montamos un Cal Romesco. Mira, yo me acuerdo ahora pensando, y no me quiero emocionar, pero voy a acabar emocionándome, cuando llegaste que no querías salir ni en la cámara y ahora estamos aquí grabando un vídeo, que luego cantabas con el resto de compañeros los villancicos, salías a la puerta a vender las mandarinas, y las naranjas, los clientes estaban enamorados. O sea, era una nueva Toñi, ¿no? Una nueva Toñi, es que Silvia, fue increíble. Sí, me dio la vida. Es que realmente me dio la vida. Me lo dio todo Cal Romesco. De verdad, yo cuando cerró dije, ay Dios, vuelta a empezar, Toñi, no puede ser. Bueno, ahora sigues preparando pedidos para Cal Romesco. Preparamos cestas, hacemos catering. Exacto. ¿Cuántos caterings hemos ido juntas? Sí. Con Sara también hemos hecho preparando caterings en la cuarta, también. Las cestas de fruta, todo muy bien, la verdad. Toñi, se te presentan otras oportunidades, ¿no? A nivel laboral. Claro.
después de que cesa la actividad. Mejor horario. Ah, sí. Bueno, se me presenta. Bueno, no te creas que pasé por mensajería. Otra vez mi espalda dijo que no tires por ahí. Ya no sabían dónde meterme, la verdad. Yo creo Pero ¿por que. qué vales para todo, Toñi? No sabía. Eres polivalente. Y entonces claro. estoy haciendo un montón de cosas que me encanta. He aprendido como en Calromesco. Mira, llevo la ropa de los trabajadores, me encargo de pedirla, de la talla que usa cada persona, si hay en stock, si no hay, si se tiene que hacer pedido. Me encargo de las guichetas, de las taquillas. Me encargo de hacer cuestionarios de satisfacción de los cursos. Me encargo de las frutas de Calromesco. Me encargo de enviar mails y el registro de furgonetas. Madre mía, ahora de Para ya, Toñi, ¿cuántas funciones? Ya está bien. horario de lunes a viernes. De lunes a viernes, por la mañana, que antes lo tenía partido. Lo llevaba bien porque al final me acostumbré y lo llevaba bien. Yo ya lo tenía adaptado en mí. Pero madre mía, se jubiló mi compañera de la mañana, me han pasado A la mañana. a la mañana. Madre mía, me queda prácticamente toda la tarde libre. Puedo venir, puedo quedar con mi amiga Rosa y ver los videoclips del George Michael. Claro. O vamos a pasear, o vamos de compras, o me acompañan los médicos, porque procuro arreglar las cosas para que me afecte lo menos posible en el trabajo. Y aprovecho las tardes un montón, yo estoy encantada de la vida, de verdad. Qué bien, Toñi, te lo mereces. Bueno, no lo sé, pero bueno, ahí ya te digo, ha habido un equipo. Yo siempre hablo de equipo. Pero tú en el centro. Yo hablo siempre de Tú en el equipo. centro. Ha sido un equipo laboral, personal, en Habitatge, todo lo que me ha rodeado todo este tiempo desde que estoy con Are es positivo. O sea, sí. Y cada vez mejor. Por eso te digo, en mi vida creo que haya estado tan bien en mi vida y que me haya pasado. Mira, primero me pasó lo del piso, después me han hecho fija. Contrato indefinido. Y después me cambian el horario, pues tengo un miedo. No, mujer, ahora toca disfrutar. Yo tengo un miedo, digo, a ver, ¿qué me va a pasar? Tanto bueno. Pues más No, todavía. no estoy acostumbrada y eso es lo que me pasa, que llevaba tanto tiempo sin que me pasaran cosas buenas y ver que sola, sin pareja, sin nada, que puedo tirar mi vida adelante, es genial. Pues a disfrutarlo. Es genial, con vosotras. Y tanto. Con vosotras. Ahora nos invitas a un cacao lat. Claro. Un zumito de naranja. A un zumito de naranja, que están por ahí los vasitos. ¿Qué os parece? Estupendo, Toñi. Pues nada, Felicidades, Toñi. a vosotras por venir, A ti por invitarnos. por estar en mi casa, por venir a verla, porque me hace mucha ilusión que vengáis. Es muy importante. Había con quien me había enfadado porque no venía. Bueno, enfadado no, pero Las agendas van muy llenas. lo sé, pero me hacía mucha ilusión, me hace mucha ilusión recibir en mi casa a quien, en mi casa, a quien yo quiero, cuando quiero, de la manera que yo quiero, sin condiciones de que me ponga nadie. Es genial, es genial, Qué bien, qué bien. es una pasada.